Ok, tampoco vino Jackie, no quiero venir el día de hoy, pero lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar de lo que es un sistema de ciencia y tecnología. En la próxima sesión vamos a hablar de lo mismo, pero vamos a concentrarnos más en qué es el doctorado arquitectónico y el doctorado dentro de un sistema de ciencia. Para Mary y para Jackie, la idea es que esto sea una discusión pertinente para el marco contextual de sus tesis. Y para los demás, bueno, es una presentación inicial de algunos temas que estamos trabajando. Es el contexto en el cual estamos trabajando. Cuando hablamos de un sistema de ciencia y tecnología, la palabra sistema la pongo entre comillas, la uso para referirme, ¿no?, a esa enorme cantidad de institutos, centros, universidades, personas, laboratorios, empresas que están trabajando en esto. La palabra sistema puede desorientar un poco porque no es un sistema integrado tampoco, ¿no? Pero usamos la palabra para referirnos a esto. Obviamente sería muy fácil pensar esto, aunque no es la única manera de pensarlo, desde el punto de vista de las políticas de ciencia y tecnología. Es decir, qué es lo que hace, sobre todo el CONACYT, qué es lo que hace el ACER, y qué hacen para financiar, para evaluar, para estimular, para regular las actividades científicas y tecnológicas. Pero no deberíamos empezar por ahí, no deberíamos empezar por el lado de las políticas, ¿sí? Esta es una parte importante, seguramente es una parte importante, pero las políticas no son la ciencia. Las políticas son lo que hacen los gobiernos. No, la ciencia es lo que hacen los científicos, ¿sí? Los científicos están organizados en instituciones o trabajan en instituciones de diverso tipo, universidades, centros de investigación, empresas, por hablar de tres organizaciones o instituciones distintas donde se hace investigación y desarrollo tecnológico, ¿sí? Pero también sabemos que esto no es suficiente, porque sin estas instituciones no hay comunidades de científicos, es decir, asociaciones voluntarias de personas dedicadas a desarrollar conocimiento de frontera en las distintas disciplinas y que lo hacen porque quieren, porque les interesa, porque este es su modus vivendi, porque esto es su pasión, ¿no? No habría ciencia en las instituciones y no habría nada que financiar ni regular. Entonces, una clave muy importante para entender ciencia y tecnología es entender que se trata de grupos de personas que sí están trabajando en distintos tipos de instituciones y que están siendo en efecto evaluadas, financiadas, reguladas, estimuladas por las políticas de sus países, ¿sí? pero sin la actividad que hacen los productos que generan los científicos, no habría ciencia. Ahora, cuando hablamos de comunidades, les digo, estamos hablando de asociaciones voluntarias de personas que hacen lo mismo tipo de cosas o piensan parecido. Una comunidad es una asociación, no es algo formalmente organizado necesariamente, ¿sí? Aunque cada vez más se formaliza la organización de las comunidades científicas. Las comunidades científicas son, sobre todo, las disciplinas. Las disciplinas son realmente el tipo, las agrupaciones que desarrollan trabajo específico en distintas áreas, desde física hasta geografía hasta zoología, ¿no? Entonces,
En realidad las comunidades son comunidades disciplinarias, porque un físico no se asocia con sociólogos, y un psicólogo pues no tiene nada que hacer con neurólogos, ¿verdad? Y un médico no tiene nada que hacer con politólogos. Entonces, cuando hablamos de comunidades científicas, estamos en realidad hablando de comunidades disciplinarias, ¿sí? Una cosa muy importante a recordar es que estas comunidades disciplinarias son internacionales. Son comunidades internacionales. Es decir, no es una persona que hace investigación sobre el sistema de ciencia y tecnología desde el punto de vista sociológico como yo, está mirando lo que se hace en México, pero también está mirando las revistas de otros países, los artículos, los productos que en otros países del mundo se están produciendo sobre este tema. Y aunque uno no conozca al autor de esas revistas, uno dice, ah, caray, esto me interesa mucho y esto puede ser muy aplicable. Un caso en el proyecto que estamos desarrollando es un artículo de dos alemanes, Laurel y Glesser, que hemos citado mucho, que, bueno, conocimos a Glesser hace un par de años, fortuitamente, en un congreso, ¿sí? Pero desde antes ya estábamos utilizando un escrito de ellos sobre la carrera de la formación de los científicos, porque nos pareció muy pertinente para el tipo de trabajo que estamos haciendo nosotros. Entonces citamos a la de la Iglesia, y nuestros tesistas lo citan, no lo conocen, pero lo citan. Y es sobre la marcha, sientes que lo vas empezando a conocer, ¿no? De alguna manera. Y bueno, cuando ya lo conoces, platicas sobre lo que él está escribiendo y lo que tú estás escribiendo, y se establece una asociación informal. Hay mucho de informalidad aquí, no está estructurado, digamos. Se hace las relaciones, las asociaciones, las interacciones, se hacen porque alguien te buscó por email y tú contestaste, oye, mándame el artículo que se publicó en tal lugar, así como no, me gustó mucho nada. Hay mucho de informal, en esto. ¿Sí? Hay muchas interacciones informales. Pero también hay muchas interacciones formales, es decir, más organizadas. Aquí ya estoy usando un lenguaje de la sociología de las organizaciones, que es uno de los insumos disciplinarios para el proyecto que nos desarrollamos. Estamos fijándonos en las dinámicas informales y formales en el trabajo de los jóvenes científicos que están buscando hacer su doctorado. ¿Cuáles son las formas formales de organización de la disciplina? Básicamente son, por ejemplo, las revistas especializadas, no cualquier revista, ¿sí? Sino las revistas que ya tienen una reputación de publicar trabajos de alto nivel. Ahorita voy a hablar sobre esto. Y las asociaciones, ahora sí que asociaciones organizadas de sociólogos, de neurólogos, de psicólogos. Las asociaciones, una de las cosas que hacen es que realizan congresos. También tienen sus revistas, ¿sí? Entonces, los científicos se van organizando, incluso fuera. Fíjense, esto sucede al margen de las instituciones y de lo que los gobiernos hacen o no hacen. Esto sucede por voluntad de los científicos. Claro, buscan dinero de aquí, piden apoyo aquí para publicar sus revistas y para viajar a congresos, sí, en efecto. Pero sin este tipo de impulso, ahora sí que desde abajo, de la actividad científica, no habría ciencia, ¿sí? No solamente no habría la actividad que se hace en los laboratorios de los centros de investigación, sino que no habría todas estas maneras formales e informales de interacción, que es lo que hace visible a la ciencia. Voy a hablar tantito de las revistas. Una revista científica no es cualquier publicación, es una revista arbitrada, es decir, tiene árbitros. Los árbitros son especialistas que son llamados a examinar los artículos que son enviados para ser publicados en la revista, ¿sí? No se les paga. Eso es algo que los científicos hacen porque consideran que es parte de su trabajo.
arbitrar. Es uno de los roles, ¿no? Es uno de los roles de un científico. Ser árbitro, dictaminador, evaluador del trabajo de otros. Y eso está continuamente sucediendo. Los científicos continuamente están evaluando, muchas veces informalmente, el trabajo de otros, ya sea en revistas, ya sea en ponencias de congreso, ya sea en tesis. ¿Sí? Entonces el tema de la evaluación no es nada más un tema de las políticas, cómo me evalúan los de allá afuera, los de arriba, ¿sí? No, cómo yo, investigador científico, participo en el trabajo de evaluación de los productos científicos de otros investigadores. ¿Por qué? Bueno, ahorita regreso a eso. Pero el tema de las revistas, para terminar el tema de las revistas. Las revistas tienen un comité editorial que son personas destacadas en su disciplina, ¿sí? Y que reciben textos para ser publicados. Mandan los textos a 2 o 3 especialistas adicionales para ser leídos, y esta evaluación se hace de forma ciega, es decir, el artículo viene con título pero no viene con nombre, no viene con institución, no viene con nada más que el título y el contenido del trabajo, ¿sí? Entonces la idea es que la evaluación sea ciega. No siempre es así, porque cuando tú conoces muy bien un campo, conoces a las universidades y a los grupos que están trabajando en un campo, te das cuenta, creo que estudió la impresión. Pero eso no debe de influir en tu evaluación, porque tu evaluación tiene que seguir un formato que está determinado, está escrito, cuál es el contenido, qué aporta, metodológicamente qué tanto. Es como si es parecido a las evaluaciones que hacemos de sus tesis, de sus protocolos. ¿Sí? A ver, el protocolo del artículo, cómo está su marco teórico, su forma de escritura, sus conclusiones son lógicas. No vas a dictaminar sobre, es que esa persona pertenece a un grupo que a mí me cae mal. Pues no, esas cosas sí suceden, obviamente. Pero digamos, está la evaluación muy formalizada en criterios. ¿Sí? Entonces el tema de la evaluación está muy presente aquí en las revistas, ¿sí? Y las revistas son el lugar fundamental, es importantísimo en la revista científica, porque es ahí donde se va a conocer el resultado de la ciencia. Si un científico no hace lo que hace para volverse rico, no se va a volver rico, la excepción. No lo hace para volverse poderoso. La ciencia no te ayuda a volverte poderoso. ¿Por qué lo hace? Bueno, primero porque está apasionado por el conocimiento, ¿no? Pero también porque hay una competencia por la reputación. La reputación científica es, por decirlo así, la moneda que circula en el mundo científico. Si tú eres rico, tienes una reputación muy de mucha reputación. Has publicado muchos artículos que mucha gente cita, que mucha gente utiliza, y aunque no te conozcan, tu nombre es un punto de referencia, ¿sí? Esa es reputación, y la reputación vale en la ciencia, porque la reputación te permite, ahí sí, conseguir más fotos, te llaman para dar conferencias en congresos, te llaman para ser evaluador en revistas, ¿sí? Los estudiantes más brillantes llegan contigo para trabajar contigo, porque quieren trabajar en tu laboratorio, ¿sí? Entonces la reputación no es nada más sentirse bien y ser reconocido. La reputación tiene impactos reales en el trabajo mismo de la ciencia. A eso le llaman ir creando el ciclo de credibilidad en un científico. El ciclo de credibilidad es este ciclo del científico que empieza a publicar, no es nadie todavía, nadie en el sentido que nadie lo conoce, ¿sí? Pero empieza a publicar. Un estudiante recién egresado del doctorado, donde tiene que publicar por lo menos un artículo, además de hacer su tesis, tiene que publicar un artículo en una revista reconocida, empieza a ser reconocido, y eso le permite hacer otras cosas, publica más, eso le permite hacer más cosas. Un ciclo de credibilidad. La credibilidad crece y por lo tanto también capacidad para conseguir recursos y para formar estudiantes y para hacer más cosas y tener más influencia también crece.
Entonces el tema de la reputación es central, porque es lo que los científicos buscan, es lo que los mueve. ¿Sí? Aparte, obviamente, los mueve la pasión, la curiosidad. O sea, eso es algo que un empresario, alguien interesado en dinero, o un político, alguien interesado en el poder, no entiende. A ver, pero usted, ¿por qué hace esto? ¿Por qué pasa 10, 12 horas al día, 7 días por semana en un laboratorio? ¿Por qué lee tantas cosas? ¿Por qué hace cosas que luego no funcionan? Haces un experimento, no te sale, luego lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque me apasiona. Y es para un político o para un empresario, eso es algo ajeno. Entonces es muy importante entender que son distintas motivaciones. Hay distintas motivaciones en la sociedad. Motivación por el dinero, motivación por el poder, motivación por conocer más, ¿sí? Que te llevan por distintos caminos. No todo el mundo puede ni quiere ser científico, ni todo el mundo puede ni quiere ser empresario, etc. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando estudiamos sociológicamente, y ese es el tipo de argumento que estoy haciendo ahorita, un argumento sociológico, cuando estudiamos sociológicamente a la sociedad, estudiamos cómo las formas de organización de la sociedad captan pasiones, captan intereses, captan motivaciones y las promueven, las desarrollan, las capitalizan. La organización de la ciencia, o sea, la ciencia como una institución social, es lo que estoy tratando de escribir aquí, es lo que hace, es captar talentos, captar pasiones por conocer más y obviamente el interés en tener una reputación. A ver, si pudiéramos hacer algo para ver esta parte que aunque ya lo hemos tenido en otras reuniones, lo ves reflejado en tu tesis, porque también sus compañeros se van a ir integrando y van a ir viendo cómo se va a responder. Pero ahí en estas sesiones están, como decía Jorge, particularmente enfocadas en quienes van a hacer un trabajo de la tesis, que es la medicina de sí queda claro, yo nada más como para ir comprometiendo, digamos, el trabajo sobre la tesis, que de lo que estamos hablando ahorita es del sistema de ciencia y tecnología desde vamos a entrar a hablar de ello, pero desde una organización sociológica, de lo que ha dicho Rony ahora, hay algo nuevo que no está en las discusiones anteriores, ¿no? Que me queda más claro ahorita, pero creo que siempre ha estado presente, que ahorita ya está como más esmentadito, más claro, pero para mí siempre ha estado presente. Entonces, hasta ahorita vamos como para recapitular una diferencia entre políticas, comunidades específicas, cómo los insumos disciplinarios se hablan de dinámicas formales e informales, ¿sí? Y empezó ya a hablar de esta idea del científico que participa en grupos de trabajo. Y esta idea es importante para nuestro proyecto porque nosotros estamos interesados en investigar la formación de jóvenes científicos. Entonces, ¿cómo una persona joven entra a este sistema y se vuelve científico? Es lo que nosotros queremos estudiar en mayor detalle. Ya volveremos sobre esto. Pero es importante que entendamos esto porque este es un gran sistema, entre comillas, no formal del organizador, pero funciona muy bien, funciona muy bien, de competencia por la reputación, de pasión por el conocimiento, de escritura y de publicación en revistas, de participación en asociaciones, pero también de un conjunto de interacciones informales que se dan cotidianamente en los laboratorios y los centros de investigación, donde las personas se hacen científicos. Esas interacciones informales que no están escritas en ningún lado, no hay ningún reglamento, no hay un manual de organización, nada de eso. Es lo que nosotros nos intentamos estudiar. Nos acercamos a los centros de investigación para observar cómo se dan, sobre todo, estas interacciones informales.
Porque las formales son muy conocidas, ¿sí? Se las estoy explicando ahorita. Hay mucho escrito sobre eso y es muy conocido. No tendría mucho caso volver a escribir sobre eso. ¿Qué estás aportando? Nada. ¿Sí? No, donde queremos aportar nosotros es justamente en las características de estas interacciones informales en distintas disciplinas, en distintas instituciones. Entonces, es muy importante entender que lo comunitario, que en gran parte es informal y que es asociativo, es un impulso asociativo voluntario de los científicos, es el motor que mueve todo esto, alimentado por dinero, ¿sí? El dinero del Estado, alimentado por los espacios físicos, los laboratorios, en fin, todo lo que significa trabajar en una universidad, sí. Pero solamente con estas dos ingredientes no tendría ciencia. Es más, la ciencia moderna, que podemos decir que surge, se empieza a desarrollar en el siglo XVII en Inglaterra y en Francia, surgió sin esto. No había realmente universidades ni políticas de gobierno. La primera asociación científica reconocida es la Real Sociedad de Londres. La Real Sociedad es una asociación científica que existe hasta la fecha, en donde sus principales miembros iniciales fueron Isaac Newton. Digamos, antes de Einstein, Newton fue, ¿no?, el físico, el científico de mayor reconocimiento de la historia moderna. Bueno, él fue el fundador de la Real Sociedad. Thomas Boyle, el químico que desarrolló la teoría de los gases, en fin, otros datos. ¿Qué hacían? Se juntaban regularmente para exponer sus trabajos. Tenían sus laboratorios y exponían sus resultados. Eran pequeños congresos. Socializaban sus resultados y se explicaban. Y escribían sus trabajos. Y el secretario de la Real Sociedad un día dijo: estos trabajos los tenemos que ya poner en una especie de publicar. Entonces crearon una revista, la primera revista científica, ¿sí? Y esta revista empezó a difundir sus resultados, y científicos franceses que estaban organizados por academias, eso sí, muy desde arriba, desde el Estado. El rey, Francia siempre ha sido un país muy centralista. Entonces el rey francés creó academias, la Academia de la Lengua, la Academia de y financiaba, ayudaba. Bueno, pero sin la forma asociacionista, informal, voluntaria de los científicos, no había nada de esto. Posteriormente, con el crecimiento de las universidades, y ya en el siglo XX, cuando los estados empiezan a preocuparse por invertir en ciencia y tecnología para fines bélicos, para fines de desarrollar economía, o sea, para fines que no son científicos, le empezó a dar un enmarcamiento financiero, institucional, regulatorio más formal a esta actividad asociativa que ya venía trabajando bien. ¿Sí? Entonces, el tema de las comunidades es muy importante. ¿Sí? Y una de las cosas que aprende, no porque se lo platiquen, sino porque lo vive un joven científico, se está formando en el doctorado, es aprender a interactuar con la comunidad disciplinaria de su área. ¿Sí? Empieza a reconocer a los principales autores de la disciplina que le interesa, luego va a congresos y los conoce, expone en congresos y se expone ante un público crítico, ¿no? Y empieza a apoyarse y a sentirse parte de esa comunidad. Entonces, esa comunidad que insisto, ahí lo que existe, que es una comunidad internacional. Sí, son comunidades internacionales y las revistas son internacionales. Ok, esa es la parte, digamos, clave, yo creo. Ahora me gustaría hablar un poquito de la parte más institucional. ¿Sí? Vamos a volver sobre esto, obviamente. No vamos a dejar de hablar de estas cosas, porque continuamente estamos dando vueltas entre lo que hace el Estado, lo que hacen las instituciones, lo que hacen las comunidades, ¿no? Estamos continuamente circulando entre las tres dimensiones de la actividad científica. Estado, instituciones y comunidades.
Veamos, vamos a hablar un poquito de las instituciones, pero tomando el caso de México. ¿Cómo empezó a hacerse investigación científica en México ya de manera institucionalizada? Es decir, en el contexto de una organización académica formalmente organizada. Pues básicamente es la UNAM. Es la UNAM la institución universitaria que le da un impulso muy importante a la ciencia a partir de los años 40, cuando la UNAM, después de muchas idas y venidas, muchas crisis, 20 años de crisis tuvo la UNAM, hasta que finalmente se terminó por organizar con la ley orgánica que tenía hasta ahora, y creó una estructura académica doble: las facultades para enseñar y los institutos para investigar. Es muy interesante esto porque en muchas universidades de otros países la investigación y la docencia forman parte de la misma estructura. En México, y en parte por la tradición hispánica y francesa que se instaló, digamos, en América Latina, que así se organiza en Francia, por ejemplo, el trabajo académico separando investigación y docencia, a diferencia de Inglaterra y Estados Unidos, que trabajan con el sistema departamental, que integran la investigación y la docencia. Ese es todo un tema, por cierto. Pero bueno, lo importante de esto es que apareció una institución universitaria mexicana que por primera vez dijo: nosotros no solamente vamos a formar ingenieros, médicos, abogados y odontólogos, que es lo que se formaba sobre todo en esa época, vamos a hacer investigación científica. Y eso fue la gran novedad, porque lo que llamamos universidades hoy, la UAM, la de Sonora, la de Veracruz, pues en esa época eran institutos, colegios estatales, donde básicamente estaban, digamos, organizados y regulados por las asociaciones profesionales de médicos, de abogados, que daban clase parcial por horas, digamos, porque querían formar nuevas generaciones de investigación. La investigación era algo ajeno. Entonces fue la UNAM la que inyectó el tema de la investigación en una estructura académica de facultades que hasta ese momento era ajena a la investigación, básicamente. Y si ustedes se fijan, las universidades públicas mexicanas siguen con ese tipo de estructura. Cada vez más hay una integración, ¿sí? Pero en la UAP tenemos un instituto de ciencias, un instituto de física, varios centros separados de las facultades, en muchas otras universidades también. Este modelo está presente, está muy arraigado en el modelo académico mexicano. Bueno, otras universidades mexicanas, digamos, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, siguiendo la tónica de la UNAM, empezaron también a promover investigación. Ese es un modelo. Otro modelo, voy a poner las siglas, porque es larguísimo, es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAR. Es otro modelo de organización académica para hacer investigación. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAR. Sí. Bueno, el CINVESTAR fue creado en 1961 exclusivamente como un centro de investigación y posgrado, no como universidad. Un centro de investigación que formaba o que forma maestros y doctores. O sea, su función es exclusivamente la investigación. Pero lo interesante aquí es que la función docente a nivel posgrado es parte integral de la misión de esta institución. Fíjense, no se hace nada más investigación. Se hace investigación y se forman nuevos científicos. Las dos cosas van juntas. Las dos cosas van juntas. Y eso lo van a ver en cualquier centro de investigación en cualquier parte del mundo. No se hace nada más investigación, también se forman jóvenes para hacer ciencia, trabajan como ayudantes, los usan como esclavos, los explotan, los hacen trabajar durísimo, pero los forman, porque los investigadores quieren formar la siguiente generación de investigadores, ¿no? ¿Y fue el primer modelo entonces en
En México es el primer modelo de ese tipo de centro no universitario de investigación. No tiene facultades. Entonces en México tenemos esos dos modelos, básicamente. ¿Sí? Y se organizan de manera distinta, como es lógico. Tienen problemáticas muy distintas, obviamente, ¿no? Por ejemplo, una de las problemáticas que la UNAM enfrentó es, bueno, ¿cómo los institutos van a formar jóvenes científicos? ¿Dónde vamos a poner los posgrados? Hay institutos de la UNAM que tienen sus propios posgrados. ¿Sí? El Instituto de Física, por ejemplo, está fuertemente asociado a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y los posgrados de la Facultad de Física jalan estudiantes de la licenciatura en Ciencias y se los llevan para allá. Y tienen una relación muy directa. Pero, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Sociales no tiene posgrados en Sociología. ¿Sí? Los posgrados en Sociología están en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y no se llevan muy bien. Entonces, hay un problema con este modelo. Hoy en día el reglamento del posgrado de la UNAM sí obliga a que todo posgrado tenga 3 pies, 3 patas, o 2 institutos y una facultad, o 2 facultades y un instituto. La UNAM es tan grande que puede hacer eso. Pero se dieron cuenta en los años 90 que tenían que volver a integrar. Porque la función docente a nivel de posgrado va íntegramente asociada a la función de investigación. Entonces, eso es algo muy importante para mí. O sea, esa es una premisa de nuestro proyecto de investigación. Van juntas. Te formas como científico, no tomando clases, no, haciendo ciencia. Sí, tomas clases. Sí, claro, tomas clases. Pero eso no es lo importante. Lo importante para la formación de un científico es hacer investigación bajo la dirección de personas más capacitadas. Expertos y novatos. ¿Sí? ¿Cómo pasas de novato a experto? Esa trayectoria es la que nos interesa desmenuzar. Si ustedes ven los programas de las instituciones o las políticas que CONACYT para el posgrado, dicen, no, pues es que se tiene que hacer esto y se tiene que formar autores y todo parece como que está muy reglamentado. Pero si te asomas a las distintas disciplinas, sucede de manera diferente en cada lugar y se organiza de manera diferente en cada lugar. En primer lugar, porque hay distintas formas de organización académica. ¿Sí? Ahora, y perdón, para la señorita, todos los centros que tenemos ahorita estudiados están en la forma tardía, la posterior de la organización académica. Salvo los poquitos casos que tenemos de la UABC, todos son centros que siguieron el modelo del CIESTAR. No, porque el Instituto de Fisiología de la UAB es un instituto dentro de la UAB. Dentro de la universidad. Eso es motivo de que, o sea, ahí hay que rascarle. Pues, por ejemplo, una de nuestras tesitas, que es Flor, está haciendo un estudio comparativo del CICESE, Centro de Investigación Científica de Estudios Superiores de Ensenada, que siguió el modelo del CINVESTAR, que fue fundado 12 años después en Ensenada, que integra. Pero también está estudiando el ejemplo de Fisiología de la UAB, que es un instituto dentro de una universidad. Son dos formas distintas de organizar la docencia y la investigación. Entonces, estos dos modelos se han generado pautas en la organización académica mexicana. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las universidades públicas estatales, como la UAB. ¿Sí? Y casi todas, salvo excepciones, casi todas siguen este sistema. Tienen facultades y tienen institutos. Algunas universidades, sobre todo las creadas en los años 70, tienen un sistema departamental diferente, es decir, integran. Es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la UAM, la Autónoma Metropolitana. ¿Sí? Pero casi todas las demás que fueron creadas anteriormente y que como colegios estatales y que se fueron convirtiendo en universidades, siguieron el modelo de la UNAM. Entonces, lo que tienes en la UNAM y en este modelo, tienes facultades, centros e institutos. Ahorita no recuerdo qué distintos centros de un instituto la UNAM. Y aquí en Puebla no me acuerdo bien porque eso está reglamentado en los estatutos. Pero básicamente es la separación entre investigación y docencia que plantea el reto de cómo estos cuates
van a formar jóvenes científicos. ¿Cómo se van a asociar con las facultades de conocimiento? Pues ese es un modelo que está muy presente en las universidades públicas estatales. El modelo se ha... Sí. Un alumno, una persona que se forma en un modelo como el Sinvestab, ¿tiene que tener previamente un estudio como institucional? ¿Cómo? ¿Cómo institucional? Ajá, una persona que se forma en un modelo como el Sinvestab, que dice que está en... Bueno, fue creado por el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Tú tienes que haber, o tuvo que haber tenido previamente un estudio institucional, o sea... Ajá, una licenciatura. Ah, no, sí, claro. No, sí, para entrar a un posgrado es necesitas una licenciatura. Sí. Pero no necesariamente en esa institución. Ah, ok. ¿Qué otra? Porque esa no te ofrece licenciatura. Esta no ofrece licenciatura. Puros posgrados. Puros posgrados. No, sí, necesita la licenciatura, obviamente, sí. Lo que este modelo, bueno, yo estoy diciendo esto, pero yo la verdad no sé si es así, pero digamos, yo no sé si este modelo dio pie a los centros públicos de investigación, pero en México hay toda una gama de centros públicos de investigación, antes llamados centros CERCONACYT, que son este modelo. Son más pequeños, se dedican a la investigación y la docencia, pero generalmente son unidisciplinarios. Generalmente, unidisciplinarios. Una excepción sería el CICES, que acabo de mencionar, Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de la Ensenada. Ellos tienen computación, biología marina, oceanografía, comunicaciones, tienen una gama muy amplia de disciplinas que ellos desarrollan. Pero el Centro de Biotecnología de Guanajuato es biotecnología. Hay un centro en Sonora que hace investigación sobre recursos de agua, sobre el agua. Ahí no es una disciplina, es un problema, los problemas del agua, y son varias disciplinas, son ingenieros hidráulicos, son biólogos, que convergen en ese centro para estudiar un problema. Entonces, hay centros unidisciplinarios y hay centros que se organizan para estudiar problemas. El Instituto Nacional de Defensa Es un centro público de investigación. no es unidisciplinario, es interesado en... No es unidisciplinario. Su objeto de estudio es el espacio, pero es un... No, pero es la óptica y es la electrónica y la computación. Pero por los telescopios, por los recursos... Pero se fue diversificando. Empezó como Instituto de Astronomía, pero se fue diversificando. Le abrimos aquí para que se entienda. Yo creo que voy a poner entre comillas esto de unidisciplinario, porque realmente cada vez más los centros de investigación ya no cultivan una disciplina. O sea, la multidisciplinaridad ya está pegando muy duro en todas partes. Cada vez más lo que se estudian son problemas. Para resolver un problema necesitas del insumo de distintas disciplinas. Pero bueno, generalmente los centros públicos de investigación, que hay como 34, creo, son más pequeños, no son universidades, no tienen licenciaturas, ¿verdad? Pero todos siguen el modelo de investigación científica de alto nivel, todos tienen una altísima productividad de revistas científicas, todos están muy bien evaluados, o sea, se consideran ellos integrantes de sus comunidades internacionales, definitivamente. Estos serían los dos modelos básicos. Entonces es la parte institucional. Ahora, ustedes dirán, pues en otros países las empresas hacen investigación. Pues sí, IBM es una empresa, hace muchísima investigación fundamental, ¿no? Por supuesto. Westinghouse, Dell, telefonía, pero ahora muchas más cosas. O sea, en otros países, en los países más desarrollados, el tema de la investigación en las empresas es un tema muy antiguo. ¿Sí? Es toda una discusión esto, ¿por qué en México hay muy pocas empresas que hagan investigación? Porque hay esta separación entre investigación en empresas e investigación académica. ¿Sí?
tiene mucho que ver con la estructura económica de México, con la historia de México, con el tipo de empresas que se desarrollan en México, con las políticas económicas, ¿sí? Pero también tiene que ver con el espíritu empresarial, así como en la ciencia, sin comunidades, sin ese empuje desde adentro para hacer ciencia, no podría haber ciencia. Lo mismo podemos decir de las empresas de alta tecnología que hacen investigación. Si no hay empresarios interesados en promover la investigación, no va a haber empresas que hagan investigación. Es un dilema, porque el problema con hacer investigación en una empresa es que la investigación siempre tiene periodos largos de, ¿cómo se dice? Los beneficios son inseguros, inciertos, y puede ser que a largo plazo. Y tú estás invirtiendo y tú quieres beneficios. Tú trabajas en un ciclo empresarial anual, donde estás invirtiendo y quieres rédito. Entonces, no es fácil. No es una cuestión fácil. Hay tecnologías que han generado toda una ramas enteras de nuevas empresas. Por ejemplo, la biotecnología. No en México, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en muchos países, cuando se desarrollan nuevas tecnologías como la biotecnología o como la computación, ¿sí? Hay empresas que dicen, aquí yo puedo ganar mucho dinero, pero tienen que hacer investigación para usar esa tecnología y desarrollar nuevos productos. Esa forma de organización empresarial existe muy escasamente en América Latina en general y en los países de África y Asia en general, a menos que tengan un apoyo gubernamental muy consistente, muy serio, como fue Corea de los años 70 en adelante. Pasó de ser un pequeño país dividido por la guerra, un país agrícola muy pobre, a ser una potencia tecnológica hoy en día, ¿sí? Hubo una política gubernamental explícita de fortalecer la investigación tecnológica en empresas apoyada por las universidades. Lo mismo podemos decir de Japón. Japón, país destruido por la Segunda Guerra Mundial, 50 años después es una potencia internacional, por una política estatal de explícitamente estar invirtiendo, apoyando a las empresas para que hagan investigación y desarrollo. Esto sería el modo de producción 2 o el modo de producción. Tiene que ver. Belle está aludiendo a una terminología que ha surgido recientemente sobre cómo ha cambiado la producción del conocimiento científico. Y hay algunos que dicen que el conocimiento científico ahora ya no se hace exclusivamente en laboratorios, en la academia, sino que se hace también en empresas y que se hace con fines de aplicación y no solamente de reputación. ¿Sí? Dicen algunos analistas de los sistemas científicos que se está cambiando el modo de producción de conocimiento, ¿sí? Porque en muchos países este asunto del desarrollo empresarial de la ciencia está cobrando una presencia muy grande. Entonces esto es todo un tema. Eso lo vemos en nuestro proyecto cuando nos acercamos al Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, el CIBA, en Tlaxcala, donde nosotros hemos hecho trabajo de campo. Ellos tienen mucha relación con empresas agrícolas para desarrollar proyectos de tecnología. En cambio, el Instituto de Fisiología de la UAP no está asociado con eso. Pues bueno, también segunda disciplina, ¿no? Entonces, bueno, típicamente ustedes van a ver que las instituciones que desarrollan investigación son universidades, centros de investigación y empresas, las tres. En México el aspecto empresarial es muy modesto. Ahora, lo que es importante que nosotros entendamos es que el contexto mexicano, el contexto institucional de la ciencia mexicana,
doble importante de crecimiento y de diversificación. Es decir, crecimiento. Hay cada vez más universidades, centros y también empresas recientemente que hacen investigación. Ha crecido el número de instituciones que hacen investigación científica y desarrollo económico, pero también se ha diversificado en universidades públicas y privadas, sobre todo públicas, en centros de investigación y también en empresas, ¿sí? Entonces el contexto institucional para un sociólogo como yo es algo que a mí me llama mucho la atención, porque la ciencia no se desarrolla así nomás en cualquier parte, se desarrolla en contextos institucionales específicos. Y a mí en lo particular me interesa ver los efectos de los distintos contextos institucionales sobre la actividad científica y la formación de jóvenes doctores. Entonces, esa es una beta que nos estamos tratando de explorar. Esa es una de las betas que exploramos en este proyecto. Ya Anita les platicará otra. Una de las cosas que es importante es platicar una de las mejores que tratamos de entrar a los universidades privadas a ver cómo están formados. No conocían la disposición para ofrecer información sobre esos procesos formativos, la posibilidad de abrir la puerta para ver qué pasa en esos procesos lo más lo posible. Entonces, nuestro corpus de investigación es más de universidades públicas y de investigación. Sí. Bueno, no podemos generalizar porque tampoco hemos dado cuenta en Europa, pero no fue fácil. En la UNA hicimos muchos proyectos, no estaban interesados en que nos asomáramos. Ok, entonces este es un aspecto que nosotros tomamos en cuenta cuando hablamos del contexto, el marco contextual de lo que estamos haciendo. Yo hablo de esto. Y eso me permite entonces decir, a mí me interesa ver cómo se organiza la investigación y la docencia de posgrado en distintos entornos institucionales. ¿Hay diferencias o no hay diferencias? Es lo que Flor está tratando de investigar, por ejemplo. Y eso me lleva al otro tema que mencioné al principio, el de las políticas. Bueno, así, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue fundado, creado por el gobierno federal en 1970. De entonces a la fecha, CONACYT ha crecido muchísimo, ha generado muchos programas diferentes y ha tenido una influencia creciente. ¿Sí? No voy a hacer la historia de CONACYT. Los que estén interesados en esto pueden consultar la tesis de uno de nuestros alumnos, de Arturo Juan Q. Hizo su tesis sobre la institucionalización de la ciencia en la UAP y él revisó un poco esta historia. ¿Qué es lo que hace CONACYT? Lo principal que hizo durante muchos años fue financiar becas, porque la premisa era, la planta científica mexicana es muy pequeña, tenemos que formar nuevos científicos. ¿Sí? Becas para posgrados en México y para posgrados en el extranjero. Posgrados en México en 1970, nada más la UNAM tenía algunos. No existía realmente el posgrado en México. Entonces se financiaron becas para hacer maestrías y doctorados en el extranjero y formar nuevas generaciones de científicos. O sea, ese es el instrumento de la política. El objetivo de esa política era formar nuevos científicos. Y bueno, no tengo las cifras a la mano, pero han sido decenas de miles de personas que a lo largo de los últimos 40 años han recibido becas para estudiar posgrados en México y en el extranjero. Ha habido mucho debate de que si ha valido la pena, de que muchos no regresan a México, muchos no se dedican a la investigación. Puede haber mucho de eso. Pero el hecho es que la planta científica mexicana se formó con esto. O sea, no los jóvenes científicos de ahora, pero
los de mi generación en México sí se formaron de esa manera. Y no habría la ciencia que tenemos en México, no existiría sin eso. Entonces esto fue muy, muy importante. Otra cosa que hace CONACYT es financiar proyectos de investigación. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos investigar X cosa y necesitamos fondos para eso. No hemos solicitado fondos a CONACYT, pero sí lo hemos hecho con la Vicerrectoría de Investigación y Estudios del Posgrado de la UAP y sí nos han dado fondos para realizar ciertas cosas. ¿Qué haces cuando quieres dinero para un proyecto? Pues hay una convocatoria que es hecha pública y tú tienes que entregar un protocolo. Bueno, haz de cuenta un protocolo de la tesis, pero un protocolo perfectamente bien diseñado, donde tú tengas tu presupuesto, tú digas quién va a trabajar conmigo, qué ha publicado yo y lo que vamos a trabajar en el proyecto, a cuántos estudiantes voy a formar. Un protocolo implica varias cosas, varios compromisos que tú tienes que cumplir. Ahora, estos proyectos, estos protocolos son evaluados. Volvemos a la evaluación, evaluados por expertos. Entonces, el comité o la Dirección General de Investigación Científica de Dirección General, la dirección de CONACYT se dedica a esto, está organizada por áreas: ciencias naturales exactas, ciencias sociales, etc. Y hay un comité. Ahora, es muy interesante esto porque aquí es donde entran las comunidades científicas. Esos comités no son dirigidos por funcionarios, son dirigidos por científicos con reputación. CONACYT los llama, ven a trabajar en este comité, ven a dirigir esta comisión y tú y los demás van a evaluar los proyectos que se van a presentar para recibir financiamiento. Fíjense qué interesante es esto, porque entonces CONACYT es un organismo federal, pero no es cualquier burocracia, es una burocracia que los sociólogos llaman una burocracia profesional, es decir, está llena de profesionales de la ciencia. El director general de CONACYT es un reputado científico, fue director general del Politécnico, pero es un hombre con mucha reputación en metalurgia, por ejemplo, fue investigador del Politécnico. Y así todos los directores generales de CONACYT han sido científicos. Entonces los que dirigen esta burocracia federal son científicos. Eso la hace una burocracia muy peculiar, muy diferente del Ministerio Público o del sistema de administración tributaria. ¿Sí? Tienen expertos, por supuesto, abogados, contadores, fiscalistas, sí, pero aquí los que toman las decisiones, a quién se va a apoyar y quién no, son los científicos. Claro, finalmente es el funcionario el que asigna fondos, pero la decisión de apoyar un proyecto es de un colegiado que viene de la comunidad. Fíjense, otra vez aparece el tema de la comunidad científica. Sin comunidad científica no podría funcionar. Entonces, CONACYT financia proyectos de investigación para desarrollar nuevo conocimiento. Es una función muy importante del CONACYT. Otra función muy importante de CONACYT es administrar el Sistema Nacional de Investigadores, que fue creado en 1984 en medio de la crisis económica de México de la época, donde se estaban perdiendo todos los becarios que en los años 70 habían salido a formarse, estaban regresando a un país en crisis económica tremenda, se estaban volviendo ahí, o algunos no estaban regresando. Una medida de... Sí, se estaba perdiendo una generación entera de científicos que el país había financiado de formación. Y bueno, esto es también parte de que en el mundo hay una competencia de todos los países por atraer talentos. Sí, claro, porque eso es muy competitivo, la ciencia es muy competitiva, no solamente en torno a reputaciones, sino a personas. ¿Sí? Entonces, si un laboratorio francés ve que llega un joven científico mexicano que fue formado por una beca del gobierno mexicano, pero es muy talentoso y muy brillante, en la acá.
le llaman la fuga de cerebros. Ahora se habla de circulación de cerebros, porque ahí parece que hay un movimiento que va en las dos direcciones. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la ciencia es una actividad internacional por definición. Los científicos no están pensando nada más en su laboratorio, en su universidad, en su país. Están pensando dónde puedo hacer un postdoc, dónde me van a invitar a dar conferencias, dónde podría yo ir a trabajar mejor que aquí, dónde puedo conseguir mejor que aquí. O sea, los científicos siempre están pensando con la mirada puesta en el horizonte internacional. ¿Sí? Entonces, cuando formas gente con becas de alto nivel, te expones a que se te vayan, si no les dan las condiciones para que trabajen. ¿Sí? Entonces, tienes que invertir en proyectos de investigación y tienes que invertir en infraestructura, en equipo. Últimamente con así no lo ha hecho, pero durante un tiempo sí daba dinero para infraestructura, instrumentos, laboratorio. Es cada vez más difícil lograr dinero para eso. Pero había que equipar un laboratorio, porque un joven científico que regresa a Inglaterra con su doctorado y ve un laboratorio que no está bien equipado, eso sucede que ellos regresan. Ahí no se están buscando. Yo necesito equipo para trabajar. Pero la ciencia es una actividad, las ciencias naturales son una actividad muy cara, muy cara, y que continuamente está absorbiendo recursos. ¿Sí? Vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, el Sistema Nacional de Investigadores fue creado para tratar de detener esa fuga dramática de personas, y es un sistema de becas, ¿no?, estímulos económicos para personas que hacen investigación con base en su productividad. ¿Qué es la productividad? Lo que publicas. ¿En dónde publicas? En las mejores revistas. Entonces, la persona que quiere ser, quiere estar en el Sistema Nacional de Investigadores, entrega su currículum, entrega sus productos y es evaluado por comités realmente formados de la comunidad. ¿Sí? Entonces, las decisiones para asignar recursos son decisiones tomadas por grupos colegiados de expertos disciplinarios. El Sistema Nacional de Investigadores ahora tiene como 17,000 integrantes, ha crecido muchísimo. ¿Sí? Se ha convertido en un regulador muy importante de las reputaciones científicas en México. Y yo tengo evidencias de que hay universidades donde la ciencia no es una actividad muy importante, donde los investigadores dicen, si no fuera por el SNI, yo ya me habría ido a esta universidad. Porque el SNI no solamente me da dinero, me da una reputación que yo puedo usar para presionar a mi rector para conseguir fondos. ¿Sí? Entonces, el SNI ha tenido un impacto muy grande. Es objeto de muchas críticas, de muchos debates, de muchas controversias, pero bueno, es muy importante. Porque el SNI lo que hace es estimular la productividad y regular la actividad científica. ¿Cómo estimula la productividad? Bueno, si te aceptan, el SNI tiene varios niveles: candidato, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y el mérito. Bueno, si te aceptan como candidato, tú estás recibiendo mensualmente una beca, pero por 3 años, y a los 3 años te van a volver a evaluar. No es una plaza, esto no es una plaza, este es un estímulo que te van a dar siempre y cuando tú muestres una continuada productividad. Entonces a los 3 años te van a evaluar. Puedes ser candidato una sola vez, porque el nivel candidato es para estimular a los jóvenes para que pasen al nivel 1. Entonces hay un acicate de que el candidato, yo tengo que sacar productos para que después yo pase al nivel 1. Yo no quiero salir de esto. Entonces estimula la productividad. Algunos dicen, sí, claro, todo es cantidad y no calidad. Pues en parte sí, pero como son los comités de expertos los que evalúan los productos, se fijan en el contenido de la publicación. Yo ahorita formo parte de una comisión de evaluación de las ciencias sociales, y de marzo a fines de julio evaluamos 1,800 expedientes de científicos sociales en México que quieren ingresar o permanecer en el SNI. ¿Y en qué nos fijamos? Pues nos fijamos en la revista donde publican, nos fijamos en la calidad del libro que escriben,
dirigió, ¿sí? Nos fijamos en las tesis de posgrado que dirigió, o sea, cuál es su productividad, el número de productos que obtienen la calidad de su producto. Entonces, hay que correr muchas veces para mantenerte en el mismo lugar y correr mucho más rápido si quieres avanzar. Pero nada más para mantenerte en el mismo lugar tienes que correr. Eso es productividad. Es un sistema económico, si ustedes tienen estímulo económico, pero viene asociado a la reputación. Si tú sales del SNI, no solamente pierdes la beca, es una vergüenza. Eres un apestado. Es una vergüenza. No, es horrible. Afortunadamente a mí no me ha pasado, pero si ustedes no se titulan, puede ser que me saquen del SNI, porque nos están evaluando de acuerdo con las tesis que ustedes hacen. Entonces fíjense cómo esto estimula la productividad de los individuos, pero también contribuye a regular lo que pasa en las instituciones, porque hoy en día las instituciones universitarias, centros públicos de investigación, ya toman en cuenta si eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores o no. Entonces, por ejemplo, todos los integrantes de los centros públicos de investigación son integrantes del SNI, son miembros del SNI, todos. Ese es un criterio para formar parte de un centro público de investigación. Si no eres miembro del SNI, no te van a considerar para contratar. Así de, ¿no? Entonces, es un sistema que viene a regular el funcionamiento interno de las instituciones. ¿Sí? Y los institutos que reciben dinero, por ejemplo, de su propia universidad, la universidad les pregunta, a ver tu productividad, a ver cuántos tienes en el SNI, a ver cuántos titulados tienes en doctorado, a ver qué has producido. No, pues se salieron del SNI, no, pues, entonces que haz algo para que mejore eso y después ya te apoyan. Y aquí se inserta la otra parte del trabajo, que es la parte de la producción también. En el caso de varios de la producción, pero esta es como la evidencia que queda registrado, que se publica en revistas reconocidas por las disciplinas, es este eje de Sí, la producción académica, o sea, la producción de artículos es acá. Todo el mundo está en eso. Entonces, es una cosa. Y el inglés. Los artículos y el inglés. Para ser realmente reconocido y parte de esta comunidad. Otra cosa que hace CONACYT es medidas fiscales, ¿cómo le llaman? Apoyo fiscal a empresas. Apoyo fiscal a empresas para que desarrollen tecnología. Es decir, hay un convenio entre CONACYT y la Secretaría de Hacienda para que las empresas que desarrollen tecnología se les perdonen ciertos impuestos. ¿Sí? Es un estímulo para que las empresas no ha funcionado muy bien. Y hay toda una cuestión que yo no conozco muy bien, pero cada vez más las instituciones como CONACYT en el mundo, que se llaman ministerios, etcétera, están empujando a las empresas, están empujando a que los científicos trabajen con empresas. Entonces están buscando la manera de que sea redituable para las empresas hacer esto, por razones económicas. Entonces, detrás de todo esto hay un razonamiento económico también. ¿Sí? Porque la teoría dice que un país es competitivo en la medida en que produce servicios y productos de alta tecnología, es competitivo en el mercado internacional. Entonces, bajo esa idea, expresada con mucho simplismo ahorita, es que se justifica que el Congreso de la Unión dé dinero a esto. Porque si no, dirían, ¿para qué estamos dando dinero? No, hay que darle dinero al ejército y a la policía por los problemas que tenemos. Entonces esto nos lleva a otro tema de cómo se negocian los presupuestos, cómo se justifican los presupuestos científicos cuando se están tomando decisiones nacionales sobre cómo repartir los ingresos fiscales de la nación. Otro tema. Básicamente, hay otra cosa que me olvidaba que es muy importante, también es importante para nuestro proyecto. CONACYT, a partir de los años 90, empezó a regular los posgrados. ¿Sí?
Anteriormente no se metía con los posgrados, pero a partir de los años 90 hicieron una evaluación, un diagnóstico de los posgrados y decían, bueno, pues es que es un desastre, o sea, hay posgrados muy buenos, proyectos de muy mala calidad, y ya no podemos estar gastando tanto en becas al extranjero, ya tenemos que confiar en que los que ya formamos en el extranjero ahora formen en México, en alto nivel, a los nuevos científicos. Entonces la idea era traer todo ese impulso para formar científicos afuera, adentro, y es lo que han hecho. ¿Sí? Entonces existe hoy en día el programa que se llama Programa Nacional o Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Si un posgrado, maestría o doctorado está en el PNPC, lo que llaman, es porque sus profesores hacen investigación reconocida y están en el Sistema Nacional de Investigación, investigadores, porque sus estudiantes están publicando en revistas científicas reconocidas y se están titulando en los 3 o 4 años que existen. Ese es el coco ahorita, ¿no? Que terminen en 3 o 4 años. Es una conserva, la verdad, doctorado. Pero bueno, está impresionando mucho. Están evaluando a los posgrados por los mismos criterios con que evalúan proyectos de investigación científicos, porque la idea es elevar la calidad de los posgrados científicos. Ha crecido mucho el doctorado, ahorita les voy a mostrar unas cifras al respecto. Y pertenecer al programa nacional de posgrado de calidad científica financiamiento para sí, claro. Esto, o sea, alimenta el propio desarrollo institucional para la formación científica. sí, porque si el programa está en el PNPC, tus estudiantes reciben becas para que se dediquen el tiempo completo a los estudios, no tengan tiempo. Entonces ha crecido mucho el posgrado científico, el posgrado general también, mucho más que el posgrado científico. Pero bueno, el posgrado científico es una parte del posgrado de México y es el que está regulado. Pues fíjense cómo CONACYT se ha ido metiendo, ha ido empezando a regular todos los aspectos fundamentales de la actividad científica. Hoy en día realmente no puedes, yo empecé diciendo que no podemos en realidad decir que la ciencia es esto. Las ciencias son lo que hacen los científicos, las comunidades disciplinarias, pero hoy en día tampoco podemos entender cómo trabajan los científicos si no entendemos esto. Esto es una parte importante del marco contextual de las tesis y de los trabajos que estamos haciendo. No siempre es directamente relevante. Entonces yo digo, bueno, para hacer investigación sobre esto, a mí sí me interesa esto directamente, yo investigo este tipo de cosas, pero si estamos haciendo una tesis sobre cómo las TICs han cambiado, las tecnologías de información y comunicación han modificado la investigación científica, que es la tesis tuya, Beret, tenemos que pensar, ok, ¿esto cómo se conecta con todo esto? No directamente, indirectamente, pero tenemos que reflexionar acerca de cómo ha sido. ¿Sí? Y ahí va a estar la originalidad de nuestro trabajo, que hagamos esas conexiones. Entonces nosotros estamos investigando gente que está acá abajo, que está acá arriba. ¿Sí? Y ellos, los funcionarios, dan por supuesto que estas cosas bajan y regulan la actividad y el comportamiento de las personas. Pero a nosotros nos interesa ver cómo realmente es eso. ¿Sí? Entonces, es interpretar, es tratar de entender e interpretar cómo la actividad de las personas que están acá abajo se conecta quizá indirectamente con las políticas, con los contextos institucionales, con las comunidades. No tengo una respuesta para eso ahorita, pero es un reto que todos tenemos. O sea, tenemos que buscar ligar lo micro y lo macro. Y no solamente quedarnos en describir experiencias locales. Bien, o sea, puede ser sí interesante, pero en la medida en que hagamos las articulaciones de las experiencias locales con otros niveles de análisis, estamos aportando algo más original. ¿Cómo ese sinapsis, no? Entre tanto. Sí. Entonces, fíjense cómo esto ya implica un sistema regulatorio de la ciencia en México. Un sistema regulatorio basado en reputaciones. Porque es la reputación la que regula todo esto. Es la reputación
La que tú recibes, la que se te asigna, si ingresas al Sistema Nacional de Investigadores. Es la reputación la que te permite competir por proyectos. Entonces, es un sistema de regulación de la competencia reputacional, se dice en sociología. Hay un sistema que regula la competencia por la reputación. Todo esto nada consiste. Ahí sí me perdí. O sea, cuando hablamos de este tipo de cosas, de políticas de ciencia y tecnología, estamos hablando de un sistema regulatorio. ¿Qué regula? Bueno, obviamente regula fondos, asigna fondos, así. Pero sobre todo es un sistema que asigna fondos basado en la reputación. Y crea reputación. O sea, se basa, los proyectos se te asignan si tienes una reputación y puedes demostrar que es bueno. Ahora, si no tienes reputación pero tienes buena producción y te admiten en el SNI, tu reputación crece. Aquí, el SNI crea reputación. Y eso es un sistema basado en reputaciones. Los posgrados nacionales, los posgrados que están en el PNPC, pues son atractivos para los estudiantes porque son conocidos por su calidad, pero además porque tienen becas, entonces atraen a los estudiantes. Entonces esos posgrados pueden decidir, yo quiero pero no quiero pueden admitir a los mejores estudiantes. Los estudiantes también compiten por entrar y se fijan en esto. Entonces la reputación y la competencia con la reputación está presente en todo el mundo científico, local e internacional. Ahora sí, voy a pasar a darles unas cifras para que ustedes vean. Bueno, a ver, uno de los temas que nos interesa en todo esto la carrera científica. Lo pongo como flecha que atraviesa todo esto. Porque cuando estamos estudiando a los jóvenes que se quieren convertir en científicos, están iniciando su carrera y están haciéndose progresivamente una idea de cómo va a ser su futuro. Y obviamente tienen que tomar en cuenta todo esto, tienen que aprender a navegar este sistema. Bueno, podría poner encima una lámina transparente con comunidades y otra lámina transparente con instituciones, las tres grandes dimensiones, ¿sí? La carrera científica, esta flecha que atraviesa esto, es la trayectoria que se está construyendo el joven científico para tener éxito en su comunidad, en su institución y en el sistema. Entonces, el joven científico no solamente tiene que aprender a escribir, hacer investigación y presentar resultados, escribirlos y que se publique en una buena revista, tiene que aprender a navegar todo eso. Porque su doctorado le dura 4 años, tiene beca. Y después, te sales y a ver, pues wow, hacer un postdoctoral. Todos ya hacen un postdoc. ¿Sí? Y luego, después del postdoc, si no consigues plaza en alguna parte, otro postdoc. Bueno, ok, pero para esto yo tengo que conocer los intríngulis de los sistemas de ciencia y tecnología para ver por dónde me voy a colocar, dónde voy a escribir. Y de alguna manera esto genera ¿cómo les voy a decir? Permite que las personas desarrollen estrategias de desarrollo profesional. Ese tema no lo hemos tocado. Pero el joven científico tiene que estar pensando en eso, lógicamente. Porque él ve a sus profesores en acción, él aprende de sus profesores, los profesores ya aprendieron a moverse en este sistema. Y nomás viéndolos y ayudándolos a preparar un protocolo o a preparar un informe de investigación. O sea, todas las actividades que hacen no solamente se refieren a el laboratorio, a escribir artículos, hacen muchas otras cosas. Y en ese trayecto van aprendiendo también a navegar. Ahora, nosotros también en el grupo de investigación hemos revisado todo el concepto de trayectoria. La trayectoria aparece como una ruta, ¿no? Paso 1, paso 2,
Y ahora, una tesis de Loisa que está habla de comunidades de práctica. Eso que dice Lori de cómo aprenden de ver haciendo a los demás, es porque estás inserto en un grupo en donde hay otros más nuevos que tú, pero hay varios tipos de nuevos, y hay otros más que están haciendo el postdoc. Por ejemplo, tú ves lo que ellos hacen y tú ves lo que hace el profesor. Y hemos empezado en un artículo que nos van a publicar a trabajar con el tema de los roles, de cómo los roles están presentes en estas comunidades y el estudiante está aprendiendo a ser ayudante, investigador, pero también coautor, pero también a saber, ¿no? Esta parte del aprendizaje que nos lleva a nosotros a revisar el tema de la carrera como trayectoria. O sea, sí es una trayectoria coloca de no ser especialista en ese centro, pero inserto en prácticas donde en un mismo momento estás viendo cómo le hacen los demás. Y esa parte de los de nuestras entrevistas con los investigadores de los centros. Nos ha hecho repensar el propio concepto de trayectoria, que es como se llama de los investigación y todo lo demás. Entonces, ese concepto, por ejemplo, de comunidades de práctica nos permite ya acercarnos a lo micro. El concepto de roles, que es un concepto sociológico, también nos permite acercarnos a lo que está sucediendo localmente, pero sucediendo en un contexto muy significativo para las personas. Esto tiene significado, tiene la pregunta sería ¿cómo los jóvenes que están haciendo actuar se van representando esto? Se van representando este sistema. Eso podría ser una pregunta de investigación. Bueno, déjenme darles unos datos para ya terminar esto sobre cómo ha crecido este sistema en México. No sé si está bien enfocado eso. Creo que no está muy bien enfocado, Bere. Desde la época de Bere, para ustedes nuevos, el grupo, tendríamos que empezar a plantearnos a lo largo de los seminarios preguntas, ¿no? Porque no lo que dice ahorita, cómo los jóvenes se van representando este sistema, eso podría ser una buena pregunta de investigación. ¿Cómo contestamos esto con los datos? Pues el tema de la pregunta de investigación lo van a ver. Y el reto de conectar lo que está presente a nivel micro, lo más general, pues sencillo, es un reto. Porque eso es lo que le da sentido a una aportación que uno puede hacer. Porque volver a describir lo que pasa en un doctorado, bueno, no está mal hacerlo, pero no estarías aportando nada nuevo, nada sustantivo, si no estás aportando ideas de cómo esa experiencia del doctorado está conectado con un sistema de ciencia o con una forma de organización o con una disciplina y no en otra. Mientras más, bueno, cada vez que hablamos de esto, a mí me va a quedar muy claro de más cosas. Hemos estado hablando desde el principio, de relacionando con los avances. Pues sí, es lo que da. Todo eso se hace desde su lugar. No puede arreglar varios consumos. Sí. Sí, es eso, tienes razón. ¿Qué debería haber puesto? Lo puedes girar. Ahí está. Mejor. Sí. Es que es una tabla muy grande y quiero verla toda.
Pero bueno, no importa. Así está bien, ¿no? Así está bien, muchas gracias. Ok. Esta es una tabla que yo bajé del Informe General de la Ciencia en México, que publicó CONACYT en el 2008. Pues son cifras que llegan, pues van a ver, hasta el 2008. Y es un informe de productividad. ¿Cómo se mide la productividad científica? Artículos publicados en revistas reconocidas. ¿Okay? Este es el número de artículos publicados por científicos mexicanos por disciplina. Vamos a fijarnos en el total. 1998, 4.000 en el año 98. 4.046. Y en el 2007, 8 o 9 años después, casi 7.000. O sea, casi se duplica el número de artículos. Sí hay un crecimiento de la productividad. Los totales están abajo. ¿Sí? Pasaron de 4.000 a casi 8.000. Ah, cierto, no se duplicó. Llegó nada más. No se duplicó. Pasó a 7.000, casi 7.000. De 4.000 a 7.000. O sea, aumentó en un 75%. Esta vez vamos a ver cifras comparativas de otros países. Pero aquí pueden ver también las disciplinas. ¿Sí? Las disciplinas. ¿Sí? Por ejemplo, agricultura, astrofísica, biología, ciencias sociales, ¿sí? Computación. Fíjense, vamos a ver las cifras más altas. Ecología. Ecología de 150, 53 a... ¿cuánto? 430 en el 2006. Se multiplicó por 3. Muchísimo. Una productividad mucho mayor. Es el 2005. Voy a hacer un poco más chico para que lo veamos dentro. ¿Se puede ver? Sí. ¿Sí? Que donde hay tendría que hacer un análisis matemático, o sea, ver el crecimiento matemáticamente, pero ¿dónde hay más crecimiento? Ya vimos que en ecología hay un crecimiento bastante importante, ¿no? Leyes, no hay nada de leyes. ¿Dónde están leyes? Cero. Bueno, es que leyes se hace poca investigación, porque es una cuestión práctica, es una profesión aplicativa. Se hace cada vez más investigación. Pero bueno, tomen en cuenta que, miren la fuente, es el Institute for Scientific Information, el ISI. El ISI es una organización que surgió en los años 70 para contar y mostrar el crecimiento de las publicaciones científicas de las mejores revistas del mundo. ¿Sí? No todas las revistas del mundo están en esta base de datos. ¿Sí? Entonces, el ISI y el ISI tienen nada más las mejores revistas en todas las áreas. Y las revistas mexicanas, que hay buenas, en derecho, no aparecen. Hay muchas revistas en ciencias sociales que tampoco aparecen. ¿Sí? Por eso, estos datos de productividad hay que verlos con cuidado. Son representativos para las áreas de ciencias naturales, exactas, biomédicas, que son las que publican esas revistas. Pero las ciencias sociales, las humanidades y el área como derecho no son representativos. ¿Sí? Es todo un dilema esto, ¿no? Pero más o menos en 10 años sí es como que el doble, ¿no? No es el doble, el total pasó de 4.000 a casi 7.000, que es un crecimiento del 75% en promedio. Pero vamos a ver física, que es una antigua disciplina en México y en el mundo, ¿no? De 803 no aumentó mucho. No aumentó mucho. A ver, la química de 482 a 871 casi se duplica. Ahí sí una productividad. Entonces, bueno, esos son datos que continuamente se están revisando para tomar decisiones, datos de productividad.
Ahora, otro aspecto muy importante, las citas. Una cosa es lo que produces, si produces un artículo que se publica en una buena revista, que a todo da. Pero si nadie la lee y muy pocos la citan, el impacto de ese producto es muy bajo. Entonces, tienes productividad y tienes impacto. Son dos medidas diferentes. Y lo que mide el impacto son las citas. ¿Sí? Otra vez, la fuente es el EASY. Y la nota dice la suma de artículos de todas las disciplinas. No, esa no es la nota. Es las citas recibidas según el año de publicación del artículo. Entonces, si el artículo se publicó en 1998, tuvo tantas citas. Obviamente, los publicados en este año tienen muy pocas citas, porque este informe se hizo en el 2008. Entonces, esto no significa que haya bajado el impacto, ¿sí? Más bien, hay que buscar los años intermedios, ¿sí? Y vamos a ver el total. O sea, vamos a ver desde el año 98 hasta el 2003, por decir, de 44,000 citas a 36,000. Bajó el impacto. Bajó el impacto. Se publicaron, o sea, en el 98 había 44,789 citas. 5 años después bajó a 36,000 citas. Entonces, ¿qué está pasando? Eso te habla un poco de la calidad de la producción. De la competencia, porque paralelamente en otros países también esta investigación tan especializada está haciendo que mucha más gente esté trabajando sobre los temas, ¿no? Sí, también es eso. Y que algunos de los artículos de los derechos sean más como clásicos, citados, y ahora hay mucha más competencia, ¿no? Creo que tiene mucha manera de dificultar. Ahora fíjense, también esto es engañoso. Miren, viene el año 98, 99 y 2000. Sí aumenta el número de citas, de 44,007 a 46,8 en 2 años. Y después empieza a bajar. Bueno, también un artículo tarda en tener impacto. Obviamente, o sea, puede ser que esta cifra, este año donde se empieza a bajar el número, puede ser que sea todavía apenas, o sea, puede ser que no haya pasado bastante tiempo para que esos artículos hayan sido suficientemente leídos y citados. Entonces, bueno, estas cifras también son un poco engañosas. O sea, hay que verlas con mucho cuidado y no tomarlas de puntillas. Pero nos muestra una variable muy importante, que los científicos se fijan mucho en eso, o que tu reputación se basa en si publicas en una revista y si te citan. En realidad, ahora está mucho más centrada en la cita, en la publicación de los. Para medir esto, hay una cosa que se llama factor de impacto. Está definido acá abajo. El factor de impacto es el número de citas recibidas entre el número de artículos publicados. ¿Sí? Entonces, tú tienes 10 artículos publicados. ¿Cuántas citas recibieron esos? Entonces, del total del 98, 11.07, y en el 2007, 0.28. Bueno, aquí funciona lo mismo que hace rato. O sea, en años más recientes el impacto pues, ha sido menor, el factor de impacto. Oye, antes de que pase a otra cosa, pensando en la tesis de Bebe, ¿no sería bueno comparar la emergencia de las revistas digitales y la comparación entre la revista impresa y la digital? Como respecto a ese factor de impacto y a las citas. O sea, si los investigadores están recurriendo más a las revistas digitales. O si incrementaron el número de citas a partir de la existencia de revistas digitales, porque también eso cambia los últimos días, ¿no? Sí, se está publicando. Creo que para que me interesa ver podría ser un dato. Podría ser una de las preguntas que hagan ver. No al tema central, pero podría ser una de las preguntas que hagan. Pero nos estamos introduciendo al lenguaje especializado, factor de impacto. Ahora miren, aquí hay una tabla muy interesante, artículos por país en los mismos años. ¿Sí? Decíamos que México en el 98 tenía 44,000,
artículos, ¿no? Ese es el total de todas las materias, digamos, de todas las áreas. De todas las áreas. Sí. Pues llama mucho la atención que Alemania, que es un país muy poderoso científicamente, tiene 63.000 artículos y México tiene 44.000 en ese año. ¿Sí? Argentina, miren, qué diferencia. Brasil, muy baja, pero Brasil se ha levantado muchísimo. De 8.000 a 17.600 se duplicó. Brasil es una potencia científica emergente. Ha impulsado muchísimo la ciencia. ¿Sí? Chile es otro país pequeño, pero que está creciendo mucho científicamente. Se duplicó el número de artículos. Colombia ahí la lleva de 466 a 1000. Estados Unidos ha mantenido más o menos. Corea de 9.800 a 25.000. Sí, Corea va, pero Vamos a comparar, ¿dónde está Estados Unidos? aquí está Corea. 246.000 286. a 200, no creció mucho. Es enorme, ¿no? Obviamente, la planta científica estadounidense es un monstruo, ¿no? No podemos compararlo con México. Pero la tasa de crecimiento es menor que en México. Eso es algo que vamos a seguir mostrando. Lo mismo pasa con Francia. Miren, Francia, que es una potencia científica, no aumentó mucho. ¿Dónde está Gran Bretaña? O el Reino Unido. Reino Unido, 66 a 77. Regular, ¿no? México. Oiga, pero no, espérate. Este dato no coincide con el dato de hace rato. Son 4.000 en el año. Y hace rato veíamos que eran 44. Pero son publicados anualmente los países. A ver, en esta primera tabla. No, sí son 4.000. No son 40. Yo me equivoqué, son 4.000. Son 4.000 artículos por país. Pero ¿cómo aumentó de 4.000 en 1900? O sea, aumentó en un 75%, que no está mal comparativamente en términos internacionales. Sí, pero Corea es la... Entonces, lo que estamos viendo aquí es algo que salió, no tengo los datos aquí, pero que algo que salió muy claramente en el último informe mundial de la ciencia de la UNESCO. La ciencia está creciendo mucho más en los países fuera del centro, es decir, fuera de Estados Unidos y Europa. Está creciendo muchísimo. China, por supuesto, China y Brasil, pero también México, también Turquía, también Egipto. También, es decir, la ciencia hoy en día ya es una actividad mundial, no restringida a los países más desarrollados. Entonces, muchos países están también tratando de formar jóvenes científicos. Eso le da relevancia a lo que nosotros estamos tratando de investigar. Porque muchos países están pasando por el mismo tipo de problemas que está México para formar nuevos científicos y para hacer crecer su planta científica con recursos que no alcanzan. Entonces, lo que pasa en México, lo que nosotros estamos investigando, no es una ocurrencia local con relevancia regular nuestra, ¿no? Sí tiene relevancia para otros países. Y aquí está la última de estas tablas de las citas por país. Pues aquí pueden ver bien. Alemania en el 98, 1.200.000 citas. Impacto, eso sí es impacto, ¿no? Y bueno, obviamente va cayendo con el tiempo, pero tiene 66.000 artículos publicados en este año, pero los artículos alemanes hasta la fecha tenían 1.200.000. O sea que la ciencia alemana ha tenido un impacto tremendo en la ciencia internacional. ¿Sí? Bueno, se liga Estados Unidos, se liga Japón. ¿Dónde está Corea? Fíjense, Corea, aquí se ve la diferencia. Publica mucho, pero relativamente menos citas, es decir, tiene el doble de citas que México. Entonces, tiene muchos más artículos, mucho más que México, pero el doble de citas. Entonces, bueno, ahí puedes empezar a preguntarte, bueno, ¿cuál es la calidad? Entonces, al impulsar la productividad, puedes contribuir a bajar la calidad. También, ¿no? Publiquen, saquen tesis, sacan libros, publiquen artículos. Si la calidad no está bien regulada, puede ser que no estés haciendo bien.
trabajo. Y es que el tema en la ciencia es que estás gastando mucho dinero y lo tienes que gastar en cosas bien hechas, muy, muy bien hechas, no en cosas regularmente hechas, o a medias. No se vale. No sé, o sea, no le puedes decir al país, dame fondos públicos para yo hacer las cosas rápido. No, tú tienes que prometer con muy buen trabajo. Ese es tu compromiso con científico, ¿no? Pero también le toca al sistema regulatorio impulsar esto. A ver, nada más unos datos sobre el doctorado, para que ustedes vean cómo ha crecido. Voy a poner así mejor. El doctorado en México. Ay, no me está haciendo ok. Primeros ingresos y egresos en el doctorado. 99 a 2010, 11 años. ¿Ok? Ingresos en ciencias agropecuarias, 2000. Ingresos en ciencias naturales, 7.500. Ciencias de la salud, 3.000. Pasó de 62 a 1883 en 10 años, o sea, esta cosa. ¿Dónde dices? O sea, por ejemplo, ciencias de la salud, ingreso 206 a 3.500, ¿no? Y egresos 62 a 1.000. Claro. Aquí está el O sea, el crecimiento. crecimiento es de. ¿Qué? No sé cuánto. Es. O sea, realmente el desarrollo del doctorado son 3 años. Ha sido fabuloso. Ahora, vean la tabla de abajo. Esos son ingresos, los que ingresan y los que egresan. Si egresas, no necesariamente tienes el título. Aquí vienen los titulados. Graduados, ahora si graduados se refiere a personas que han obtenido el título de doctor de 2000 a 2008. ¿Sí? Aquí están los totales, miren los totales. Se multiplicó por 2.5 el número de doctores graduados en todas estas áreas. Es un crecimiento muy importante. ¿Sí? ¿Dónde creció más? Bueno, en educación y humanidades creció muchísimo, en ciencias sociales, porque son las áreas más grandes en general en las universidades mexicanas. También aquí creció bastante. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las cifras más confiables, los que son doctores, es decir, aquí están las personas que ya son científicos, son reconocidos como científicos. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son algunas cifras que nos muestran el crecimiento de la ciencia en México, la producción científica en México, el crecimiento del doctorado científico en México en comparación a otros países del mundo. Aquí les van los datos del Sistema Nacional de Investigadores. Pues nada más tiene la década de los 2000, pero miren, se multiplicó por 2 el número de investigadores reconocidos por el SNI. Empezó en el 84 el sistema. En la primera promoción, no sé, había 3.000 o algo así. ¿Sí? Pero en los últimos 10 años ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque han salido muchos más doctores de los doctorados, han regresado muchos doctores del extranjero que ya están investigando y quieren tener el SNI. ¿Sí? Entonces, una cosa se conecta con la otra. Y esto es fuente de financiamiento. Creo que esos datos son un poco difíciles de interpretar así a bocajarro. Pero bueno, aquí se ven los niveles del SNI. ¿Sí? Hay candidato nivel 1, 2 y 3, y aquí no están los eméritos. Los eméritos ya no están produciendo. Entonces, fíjense, estos son los más jóvenes. Las nuevas camadas. Se multiplicó por más de 2. ¿Sí? El nivel 1 se multiplicó por 2. El nivel 2 por más de 2. El nivel 3 nada más se duplicó. Pues es más competitivo el nivel 3. Pero bueno,
significa que hay cada vez más personas que quieren entrar y quieren promoverse. El día de hoy creo que hay 17,000 personas reconocidas por el Sistema Nacional de Investigadores. Aquí está subdividido por áreas de conocimiento. No sé, pueden ver, por ejemplo, la diferencia entre esta área y la de ciencias sociales. Hay el doble. Las ciencias sociales son mucho más grandes en número de personas, pero el número de sistemas de SNIS en el área de matemáticas de la Tierra es el doble. O sea que ahí se ve lo que es la cultura de cada disciplina. De eso vamos a hablar la próxima vez. Las distintas disciplinas tienen distintas culturas y formas de reconocerse y de promoverse. Los físicos dicen, o sea, desde un principio tú vas a estar en el SNI, tú vas a publicar en revistas internacionales. En las áreas de ciencias sociales eso sucede muy poco. Entonces eso se manifiesta aquí. Así, aquí hay el doble de personas en el SNI en estas áreas en este año que en las ciencias sociales. Claro, creció mucho en las ciencias sociales, porque en estos años las ciencias sociales fueron muy presionadas para que sus programas de posgrado entren al PNPC, para que sus investigadores entren al SNI, para equipararse con las ciencias físicas, naturales exactas. O sea que aunque la demanda sea mayor para investigar las ciencias sociales, el apoyo es más hacia las ciencias exactas. No es que el apoyo sea más. ¿Cómo consigues esto? Lo consigues con base en tu productividad. En tu productividad reconocida Por la reputación. Por la Hay reputación. un chorro de científicos sociales, pero muy pocos son los que pueden reconocidos por el SNI. Y hay menos de ciencias de la Tierra y el espacio, por ejemplo, y casi todos están reconocidos por el SNI. Por eso dice que son distintas culturas disciplinarias. En una, tú investigas como parte de tu trabajo disciplinario y en la otra, pues es como profesional, ¿no? Sí. Y también me gustaría, todos esos datos son que tú estás construyendo para tu artículo, con ese va a ser algo que esto. Pues en parte. Quizá por institución, bueno, obviamente la UNAM se lleva la parte del León, menos el SNI. O sea, aquí está la UNAM y todas las universidades públicas de los estados. ¿Sí? Aunque ha crecido mucho aquí, Aquí están los centros públicos de investigación de CONACYT. ¿Cuántos centros son en total? Me acuerdo como 34. Son chiquitos, ¿eh? Son chiquitos, pero bueno. O sea, una cosa muy importante es ver cuántos tienes en este nivel versus este nivel. Si tienes muchos en este nivel pero no avanzan, pues estás en investigación pero regulación. Pero los investigadores de tu institución están avanzando al nivel 2, al nivel 3, es que estás generando más investigación y estás formando doctores que están teniendo más impacto. Es lo que se trata. Bueno, esto ya son muchos datos. Eso sí tiene. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ok, entonces por lo pronto lo dejamos ahí. Esta fue una primera probadita. La próxima vez vamos a hablar más específicamente del doctorado. Vamos a hablar de dos cosas. Pero del doctorado sobre todo, porque después vamos a hablar de las disciplinas y las culturas disciplinarias, ¿verdad? Si quieren hacer una revisión rápida de la programa, tenemos dos sesiones para formación de científicos, dos sesiones de 15 y 29 de agosto, o sea, de 15 de agosto, y dos sesiones para disciplinas de científicos, 12 y 19 de septiembre, que van a ser conducidas por hoy. Les voy a dar una conferencia particularmente para ver el laboratorio de las TIC, los recursos, y en noviembre nos vamos a empezar la escritura académica y la definición situada y así va a estar programado. Pero a mí lo que me gustaría, particularmente en el caso de ustedes y de ustedes, para que empiecen ya a escribir relatos, es que de cada una de estas dos sesiones vayamos
produciendo esos escritos. Porque nosotros también hemos ido aprendiendo con las 3 generaciones, con los 3 grupos que hemos tenido, si todo eso se convierte nada más en exposición es muy interesante, pero no se traduce en derechos para sus estudios. Entonces necesitan empezar a escribir, a reserva de que después quede o no equilibrada su tesis, ya pensando en la que es el título contextual, ¿no? ¿Qué es esto de la ciencia empírica? ¿Por qué significa esa ciencia? ¿Cómo está organizado el centro? Todo eso lo por hoy, como notas. Pero también queremos que para la próxima semana hayamos comentado que leyeran distintos materiales, ¿no? Ah, sí, o sea, pero no los hemos repartido. Pero podemos repartir ahorita, por ejemplo, la tesis de Alma, la tesis de Flor, la tesis de Arturo. O sea, que no todos leamos lo mismo, pero que traigamos un mismo de lectura. Bueno, la próxima semana vamos a hablar ya del doctorado en concreto. ¿Qué es un doctorado? ¿Cómo se organiza? ¿Qué características tiene? Y para eso yo creo que sería bueno que leamos 2 ponencias. ¿Qué te parece, Anita? 2 ponencias que escribimos con un estudiante, Alma Tapia, que se tituló hace un año. Y que ¿cómo se las vamos a hacer? La de Aguascalientes y de mí. Sí. Pues yo creo que también tendríamos que regresar por nuestra plataforma Moodle, crear un Dropbox para ir subiendo la información que tenemos viviendo. Sí. Creo que por lo pronto vamos a hacer el Dropbox, ¿no? Entonces nosotros colocamos ahí y ya los invitamos a todos, ¿no? Sí. Para que vayan. Tiene sus correos electrónicos. Sí. Sí, y la otra cosa que vamos a pedir, como esto es una cosa realmente voluntaria, o sea, personas a un médico que les interesa, ver ya que ha sido súper comprometidas con esto, ¿no? Entonces que nos ayuden recordándole a los compañeros antes de la reunión, o sea, que no es como si ya todo el mundo tenía calendario. Sí, o sea, yo estoy un poco decepcionado de las otras personas, tal vez no pudieron venir, pero yo creo que es cuestión de avisar, ¿no? Oye, no puedo estar por tal y tal. No, pero que mantenemos bien a ustedes, o sea, tú con tus compañeros, en el caso tuyo, nosotros necesitamos ver quién más se incorpora, porque no es nada más decir, ay, sí, yo quiero estar, ya voy a incorporar, necesitamos ver lo que escribe, ¿no? Necesitamos ponerlos a prueba a ustedes. Y ustedes nos han mandado tampoco lo que han escrito, ¿no? O sea, yo no hago ya gente de la otra generación, entonces nos mandan sus textos a ustedes, y que nos ayuden a recordarle, ¿no? Y también a las compañeras, porque tampoco está la otra, ¿no? Ya todo el mundo tiene programación, o sea, Y no les recordé, si no. se olviden, no les recordé. pero yo creo que tampoco es, hay que insistir. Sí, hay que insistir. Ahora, esta sesión la grabó Bel, entonces a lo mejor habría que ver si la podemos subir también en un sitio para que la puedan mirar, pero no va a ser así en todas las ocasiones, porque en este caso es pensando en Jackie, pero y todo el mundo va a tener la posibilidad de verlo, pero sí sería bueno que entre todos recordáramos que no sea, que sea una regla ya, ¿no? Sí. Eso es entonces subimos la información y... O sea, les vamos a pasar 2 ponencias sobre el doctorado que escribimos nosotros y vamos a hablar del doctorado. Y no sería bueno que también vieran los capítulos contextuales de la tesis de Alma y de Angie, para que vean, cuando estamos hablando de un capítulo contextual que es, sobre todo para los más nuevos, ¿no? O sea, Diana se acaba de incorporar a la maestría, ustedes están como en la primera parte de la maestría, y de repente hablamos de un capítulo contextual como para que se lo represente, o sea, que vean lo que les interese, pero que lo vean, y que vean esos capítulos, que son artículos, que son buenísimos. Bueno, pero las tesis... Están en Moodle, o sea, seríamos encargados de ahora. Tanto Alma como Angie la subieron a Moodle. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces también ustedes, que ya están más cerca de eso, también ven el capítulo completo y ya pueden plantear preguntas sobre ese capítulo, aunque ya hay como tú, ustedes lo van a presentarlo y discutimos los textos, ¿te parece? Ok. Sí, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que ahora les vamos a exigir mucho más a ustedes es que vayan produciendo, porque si no, llegamos al final y es un trabajo que ustedes invierten tiempo, nosotros invertimos tiempo, y como que se van atrasando en el desarrollo del trabajo. Si ustedes siguen a la planeación,
volvemos a trabajar con escritura académica al final. Estamos programando hasta diciembre del 2013, ¿no? Nos volvemos en julio a hablar de formación de científicos. Y ustedes ya estarían para julio del 2013 a punto de terminar sus tesis, pero ya habrá nuevos compañeros que se incorporen y ustedes participarán también con los estudiantes, ¿no? Podemos hablar de formación de científicos, de disciplina de formación de científicos, de institución de ciencia y tecnología, y ya ustedes tendrán que aportar también a esas secciones, ¿no? Entonces, abrimos un nuevo que nos mandamos y nos información, ¿no? Y ¿será difícil subir el video? ¿El Dropbox? No, bueno, depende de cuánto caso, pero la situación es, no lo voy a editar así como lo grabé, lo bajo, lo convierto en un formato menos pesado que un MP3, para que lo puedan ver, para que puedan verlo. Y decirles, no se nos olvide que la siguiente reunión con nosotros, ¿no? Es el 1 de agosto. Entonces, para entonces tendrán que haber visto esto y tendrán que haber revisado los textos. Porque ahorita por ya aquí lo tenemos que grabar. El mini artículo o lo que hay que escribir de lo que se habló hoy, podemos, aparte de todo lo que explicó, también podemos, leer otras fuentes, a lo mejor hacer una comparación, o me remito solamente a lo que explicó. No, hay que leer. No, yo, mientras más vayan ustedes leyendo, y más haciendo. Entonces habría que hacerles recomendaciones. O sea, si estás pidiendo más material, increíble, qué bueno. Te puedo usar más material. O sea, digo, para escribir como mi mini reporte de lo que pasó y a lo mejor, profundizar más en a lo mejor definiciones como de lo que es la ciencia en México, cómo se considera cosas, a lo mejor que tienen que ver con todo esto que explico. Ajá. Sí. Bueno, aparte de los textos contextuales de las dos tesis, que un poco dependían de eso, de los capítulos contextuales, pues están las presentaciones de lo que vamos a Copenhague hace Sí, tenemos. O sea, son por las presentaciones de PowerPoint de las ponencias que hemos presentado en congresos y creo que también nos pueden servir, y ahí hay referencias bibliográficas que podemos ir a subir en el blog, ¿no? Claro, no poner los PowerPoints ahí también. O sea, ahorita por lo pronto eso. Y en esas presentaciones de PowerPoint, en las tesis de las compañeras, en la bibliografía hay textos citados que habría que buscar esos textos o ponerlos en una biblioteca digital, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, o sea, mientras más vayan ustedes leyendo a su aire, pero que vayan traduciendo, que vayan leyendo en productos escritos, más posibilidades tenemos de cuando tengan que ir presentando avances de tesis 1 y tesis 2, que realmente tengan cosas terminadas, ¿no? Es parte del reto para el seminario y ustedes de compromiso para avanzar eso. Entonces, aparte de que tenemos las PowerPoint, ¿no? Yo tengo una pregunta muy claro. Después de la programación lo veíamos el 29. El 29 de agosto. 29 de agosto. Ajá. El 22, el día siguiente miércoles, ahí sí nos vemos. No, es cada 15 días. Cada 15 días, aquí están las fechas, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes tienen 15 días eso para leer, para empezar a escribir, para revisar sus notas, para escribir, ¿no? Oye, me quedé pensando en tal cosa, para poder estar así mundial o Prácticamente yo también que iba pensando esto en capítulo contextual. Es un capítulo contextual. Nosotros en la calendarización que les mandamos, lo que habíamos planteado para el grupo, a agosto del 2012, en el caso de ustedes, era como hacer una especie de planeación para el desarrollo de la tesis, de ver ya, ¿no? Que sería como hacer su cronograma. Ustedes ya tienen mucho más que los compañeros porque han estado en el seminario desde antes, pero ahorita tienen que pensar en cómo incorporar todo lo que ya saben en un cronograma.
para que también nosotros podamos entender, no a ti, yo a Jackie, entonces tiene que ser como su planeación. Ese es el producto esperado de agosto. Y para septiembre tenemos varias cosas, comunicaciones, pues ahorita, la parte de trabajar un poco con el marco teórico es para más adelante, ¿no? Pues yo creo que, bueno, se nos están acortando los tiempos, ese es el problema, ¿verdad? Y tenemos que hacer muchas cosas en poco tiempo. Tenemos que hacer el marco contextual, tenemos que terminar el marco teórico, que eso es lo que tú y yo tenemos pendiente, y ahorita podemos ver en qué fecha nos podemos ver. Y ustedes tienen que presentarle a él, Jackie, al segundo encuentro estudiante de la red temática, sus tesis en noviembre de 2012. Por eso esta planeación no es ociosa, por eso la van a seguir. Ustedes van a ser del grupo que presente. Entonces, que decir, me falta esa cosa. Pero entonces, a ver, marco contextual, tienen que ser marco contextual, tienen que ser marco conceptual, cuando menos esas dos cosas. Sí, por eso esa planeación para el desarrollo de la tesis la tenemos que tener clara nosotros dos con cada uno. Y ese es el producto de agosto. O sea, ¿qué es lo que ya saben del marco contextual? ¿Qué necesita para el marco contextual es el producto de agosto? No, la planeación de la tesis. Sí, lo pusimos. Planeación para el desarrollo de la tesis. Como lo que sería como el cronograma, ¿no? Para poder estar en posibilidades en noviembre de hacer su presentación, para estar en posibilidades febrero de entregar el primer borrador de la tesis. O sea, ya está aquí planeado. Para febrero el primer borrador de la tesis. Sí, ok, está bien lo del cronograma, perfecto. Pero sustantivamente, tenemos que hacer cuando menos dos cosas: escribir el marco contextual y el marco conceptual. El marco contextual te lo voy a dejar aquí. Tú puedes consultar la tesis de Arturo, puedes consultar la tesis de Angie, puedes consultar la tesis de Alma. Aquí hay muchos elementos, pero lo que creo que yo tengo que trabajar contigo más directamente es el marco conceptual. Entonces, ahorita que terminemos, que levantemos la sesión, vamos a quedar en una fecha. Tú vas a tener que trabajar en dos pistas: marco contextual y marco conceptual. Y la otra cosa que para los nuevos ponentes es bueno comentar es que nosotros hemos pedido apoyo de la dirección para poder calificar algunas de las materias que toman para que ustedes vengan a este seminario. Pero tenemos que evaluar la experiencia de las estudiantes que van ahorita terminando las tesis, que tienen que entregar su borrador para el 15, al 30 de agosto, porque a lo mejor no nos vuelven a autorizar que ustedes tomen este seminario con nosotros y que se nos van a ver como materia. Si no nos autorizan porque algunas de las compañeras no terminan sus tesis, ustedes van a tener que hacerlo como la primera generación que trabajó con nosotros, que es trabajar en su maestría con las clases normales y además trabajar en la universidad. Y eso también es parte del crecimiento de los grupos, ¿no? O sea, la dirección de la facultad dice: sí, los apoyamos para que tomen investigadores, pero si no responden los grupos anteriores, los afectados son los de la institución. Ustedes ya les iremos a avisar. Ahorita, por lo pronto, es adicional a su carga académica, ¿no? Ustedes van muy bien. Ustedes van muy bien. Espero que no. Sí, porque son más. Gracias por eso. Yo todavía no sé, también todavía no tengo definido qué tema. Pero puedes decir, mira, no tengo muy claro qué tema, pero me interesan tales, ¿no?